Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy abordaremos Campylobacter jejuni, una de las principales causas de gastroenteritis bacteriana en el mundo. Y aunque muchas veces se confunde con una diarrea común, este microorganismo puede generar inflamación intestinal intensa, fiebre alta y complicaciones inmunológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Empecemos revisando su historia. La historia de este patógeno es un ejemplo clásico de cómo la microbiología evoluciona cuando mejora la tecnología de cultivo. En primer lugar, en el año 1886, Theodor Escherich describe bacterias espirales en heces de niños con lo que se conocía en aquella época como cólera infantil. Sin embargo, no podían cultivarse con los métodos disponibles, entonces permanecieron invisibles para la bacteriología clásica. Pero ya en el año 1906, McFadyen y Stockman aíslan organismos similares en abortos sépticos en ovejas y los denominan Vibrio fetus. En ese momento se creía que pertenecían al género Vibrio por su forma característica de las bacterias Vibrio. Pero en 1957, King logra distinguir estos vibrios relacionados en hemocultivos humanos y empieza a asociarlos con enteritis. Pero el verdadero punto de inflexión ocurre entre 1972 y 1977 cuando Butzler y Skirrow descubren o desarrollan medios selectivos con antibióticos y técnicas de filtración que permiten aislar consistentemente la bacteria en condiciones microaerofílicas. Allí se confirma que estamos ante una de las principales causas de diarrea bacteriana mundial. Entonces, esto nos enseña algo importante, que muchas veces un patógeno no es raro, simplemente es difícil de cultivar. Aquí empezamos ahora a comprender por qué esta bacteria es tan eficiente. Primero, su morfología. Es un bacilo gram negativo, curvo o espiralado, descrito clásicamente con forma de alas de gaviota. Esta curvatura no es estética, es más bien funcional. Le permite desplazarse en medios viscosos como el moco intestinal. En segundo lugar, la motilidad. Posee uno o dos flagelos polares y esto les confiere un movimiento de tipo sacacorchos o en forma de dardo. Este patrón de motilidad le permite penetrar la capa de mucina y acercarse al epitelio intestinal. Esto obviamente no es un detalle accesorio porque sin esta motilidad perdería su capacidad invasiva. En tercer lugar, su fisiología. Es un microaerófilo estricto, que quiere decir que necesita concentraciones bajas de oxígeno, aproximadamente entre 5 a 10%, y necesita niveles aumentados de dióxido de carbono. Esto explica por qué no crece en condiciones estándar de laboratorio. Además, es un patógeno termófilo relativo, es decir, su temperatura óptima es de 42 grados centígrados, coincidiendo con la temperatura corporal de las aves. Entonces, esto está relacionado a su adaptación evolutiva a su reservorio natural. En cuanto a su pared celular, posee lipo-oligosacárido, que lo reconocemos con las siglas LOS, que es una variante, como sabemos, del lipopolisacárido con las siglas LPS. A diferencia del lipopolisacárido clásico, carece del antígeno O, esa es la diferencia, pero conserva su capacidad inflamatoria potente. Este detalle lo revisaremos más adelante cuando veamos del mimetismo molecular y de su patogenia o su capacidad patogénica. Entonces, hasta aquí ya podemos anticipar algo importante, que la movilidad más su capacidad de adaptación a las aves, más su estructura inflamatoria, nos hablan de un patógeno entérico altamente eficiente. Aquí ya entramos a revisar
analizar el núcleo biológico de este patógeno, su arsenal de virulencia. ¿Cómo es su mecanismo patogénico? En primer lugar, su mecanismo patogénico se basa en sus factores de virulencia. Revisemos cuáles son los factores de virulencia. En primer lugar, tenemos a la motilidad y quimiotaxis. Aquí tenemos a los genes FLA-A y FLA-B que codifican las proteínas flagelares. Sin este sistema, como hemos dicho antes, la bacteria no lograría atravesar la capa de mucina intestinal. Entonces, no estamos hablando solo de movimiento, estamos hablando de acceso al epitelio. Entonces, la motilidad es el primer requisito para la patogenicidad. En segundo lugar, la adhesión es otro factor de virulencia. En la lámina vemos a CADF, que significa Campylobacter Adhesion to Fibronectin, que es una proteína que se une a la fibronectina del epitelio intestinal. Entonces tenemos a la proteína CADF. Esta unión es un paso crítico, sin duda, pero también aparece la proteína FLPA, que es una adhesina secundaria. Entonces, sin esta adhesión y sin que haya una adhesión estable, tampoco habría una invasión eficiente. En tercer lugar, tenemos a la invasión como factor de virulencia. Tenemos aquí a las proteínas CIA que provienen de Campylobacter Invasion Antigens, que son secretadas a través del aparato flagelar, que funciona de manera análoga a un sistema de secreción tipo 3. Es como si fuera un sistema de secreción tipo 3. Entonces, esto nos dice que el flagelo no solamente se mueve, sino que también secreta, también inyecta, también excreta factores invasivos. Finalmente tenemos a la toxina CDT, la toxina de distensión citoletal. Esta toxina tiene una actividad de enzima DNAasa. Como enzima DNAasa produce daño en el ADN, detiene el ciclo celular en las fases G2M y puede inducir apoptosis. Entonces es un mecanismo elegantemente destructivo. Tenemos entonces que movilidad, adhesión y daño genómico se constituyen como los factores de virulencia, pero trabajan de manera coordinada, no son factores aislados para poder dar lugar al mecanismo patogénico. Aquí integramos entonces los mecanismos en una secuencia fisiopatológica que vemos en la lámina. Tenemos en primer lugar la fase 1, que es la colonización. Aquí observamos que gracias a su motilidad tipo sacacorchos, la bacteria atraviesa la capa de moco intestinal. Recordemos que la dosis infectante es baja, lo que facilita la transmisión. Entonces, una vez cerca del epitelio, comienza la adhesión de la bacteria al epitelio. Y es ahí donde llegamos a la fase 2, la fase de adhesión e internalización. Aquí tenemos actividad de las proteínas CADF y FLPA que interactúan con la fibronectina. Entonces, la entrada puede ocurrir por mecanismos descritos como zipper o trigger, y en ambos casos, la célula epitelial participa activamente reorganizando su citoesqueleto. Aquí se forman entonces vacuolas intracelulares conocidas como CCV, de Campylobacter Containing Vacuoles. Muy bien, y llegamos luego a la fase 3, la fase del daño tisular. Aquí tenemos a la liberación de la toxina CDT, la toxina de distensión citoletal. Esta toxina CDT induce apoptosis celular. Además, se activan vías inflamatorias con liberación de interleucina 8, la IL-8, un potente quimioatrayente de neutrófilos. Muy bien, entonces tenemos que la infiltración neutrofílica produce aquí ulceración mucosa y diarrea inflamatoria que puede volverse sanguinolenta. Entonces, clínicamente esto explica fiebre, explica dolor abdominal tipo cólico y explica heces con moco y sangre.
Es importante notar que no estamos ante una diarrea secretora clásica, estamos ante una enteritis inflamatoria invasiva. ¿Y cómo es la respuesta defensiva, la respuesta inmunitaria frente a esta bacteria por parte de nuestro organismo? Aquí vemos en realidad lo más relevante desde el punto de vista inmunopatológico. En el lado izquierdo vemos la respuesta inflamatoria intestinal. Aquí el lipo-oligosacárido bacteriano, el LOS bacteriano, activa el receptor tipo TOL4, TLR4, en células epiteliales y macrófagos. Esta activación de TLR4 desencadena producción de citocinas como interleucina 8, IL-8, y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa. El resultado es la infiltración masiva de neutrófilos y diarrea inflamatoria. Hasta aquí diríamos que es una respuesta esperable, pero en el lado derecho vemos que existe en realidad algo más complejo, el conocido como mimetismo molecular. ¿Qué ocurre aquí? El lipo-oligosacárido de Campylobacter jejuni contiene estructuras similares a gangliósidos humanos, como GM1 y GD1A, presentes en nervios periféricos. Son estructuras conocidas para nosotros. Entonces, en algunos pacientes, el sistema inmune genera anticuerpos contra el lipo-oligosacárido bacteriano. El problema es que estos anticuerpos contra ese lipo-oligosacárido bacteriano pueden reaccionar de manera cruzada con nuestros gangliósidos neuronales. Entonces, el resultado es la desmielinización y daño axonal periférico. Esto es el fundamento inmunológico del síndrome de Guillain-Barré, caracterizado por parálisis flácida ascendente. Entonces, aquí algo importante es que la bacteria no invade el sistema nervioso. El daño inmunológico es postinfeccioso. Tenemos un daño que es inmunológico postinfeccioso. Entonces, este fenómeno convierte a Campylobacter jejuni en uno de los modelos clásicos de autoinmunidad inducida por infección. Ya desde el punto de vista clínico, Campylobacter jejuni produce un cuadro de enteritis aguda, también llamado campylobacteriosis. Entonces, ¿qué produce Campylobacter jejuni? Un cuadro de enteritis aguda llamado también campylobacteriosis. Aquí tenemos que el periodo de incubación suele ser de 1 a 7 días. El inicio puede ser abrupto, con fiebre, malestar general y dolor abdominal intenso tipo cólico. Este dolor puede localizarse en la fosa ilíaca derecha y simular una apendicitis aguda. Este fenómeno se conoce como pseudoapendicitis. Entonces, las heces podemos ver que pueden volverse sanguinolentas, con moco y leucocitos, reflejando el carácter inflamatorio invasivo de esta infección. En la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, el cuadro tiende a ser autolimitado y dura aproximadamente una semana. Sin embargo, las complicaciones postinfecciosas son en realidad el punto crítico. La complicación más relevante es el síndrome de Guillain-Barré, responsable de hasta el 30 a 40% de los casos asociados a Campylobacter jejuni. Y también puede presentarse artritis reactiva, que es otra complicación postinfecciosa de la infección por Campylobacter jejuni. Artritis reactiva, especialmente en individuos con predisposición genética como HLA-B27. Entonces, aquí el mensaje clínico es claro, que no toda diarrea termina cuando cesan los síntomas gastrointestinales. En realidad podemos observar las complicaciones postinfecciosas que hemos mencionado. Revisemos ahora la epidemiología de esta bacteria. La epidemiología en realidad es quien explica su enorme prevalencia. El reservorio principal de Campylobacter jejuni son las aves de corral. En ellas
Esta bacteria actúa como comensal intestinal, adaptado a su temperatura corporal de aproximadamente 42 grados centígrados. Entonces, esta adaptación permite que actúe como comensal en esas aves. Las aves no sufren ninguna complicación en realidad por la presencia de esta bacteria. Entonces, esta adaptación térmica es clave para entender su crecimiento óptimo en laboratorio. El humano se constituye ya como un huésped accidental. La transmisión ocurre principalmente por consumo de carne de pollo mal cocida o por consumo de leche no pasteurizada o por contaminación cruzada en la cocina. Entonces estamos hablando de una zoonosis. Es una zoonosis y en países desarrollados constituye una de las principales causas de gastroenteritis bacteriana. Demográficamente, hablamos de un patrón bimodal, en el sentido de que afecta con mayor frecuencia a niños menores de 5 años y a adultos jóvenes entre 15 y 29 años. Además, suele presentar picos estacionales en verano. Un punto crítico es que la dosis infectante es baja. Esto facilita la aparición de brotes y la transmisión alimentaria. Desde la salud pública, la manipulación segura de alimentos es la intervención entonces más costo efectiva. ¿Y cómo es el diagnóstico de la infección por esta bacteria? El diagnóstico es principalmente microbiológico. La muestra son las heces de la persona infectada, del paciente, y el transporte de esa muestra debe ser rápido porque la bacteria es sensible al oxígeno. Recordemos que es una bacteria microaerofílica estricta. Entonces, en microscopía con tinción de Gram se observan bacilos curvos, descritos clásicamente como alas de gaviota. La motilidad en fresco es tipo dardo, recordemos eso. Ahora, el cultivo sigue siendo el estándar de oro. Se utilizan medios selectivos como Campi-BAP o Campi-BAP, el Skid Row o CCDA, que contienen antibióticos para inhibir la flora acompañante. Las condiciones son específicas. Una condición atmosférica con 5% de oxígeno, 10% de dióxido de carbono y temperatura de 42 grados centígrados. Esta temperatura inhibe muchas bacterias intestinales competidoras, de manera que favorece el crecimiento de esta bacteria en este tipo de medio. Para la identificación bioquímica, encontraremos a una bacteria oxidasa positiva, catalasa positiva e hidrólisis de piruvato de hipurato, hidrólisis de hipurato positiva. Esta última prueba de diferenciación o esta última prueba diferencia a Campylobacter jejuni de otras especies como Campylobacter coli, la prueba de hipurato, hidrólisis de hipurato en la que Campylobacter jejuni es hipurato positiva. En laboratorios modernos, la reacción en cadena de la polimerasa, la prueba de PCR, permite un diagnóstico evidentemente más rápido y sensible. Entonces, vemos que si no se cultiva en condiciones especiales, sencillamente esta bacteria va a ser muy difícil de detectar o no se va a detectar. Llegamos entonces a los últimos capítulos, en donde es importante recordar que el manejo de esta bacteria y el manejo de estas infecciones depende de la gravedad. En casos leves o moderados, el tratamiento es principalmente de soporte, con reposición de líquidos y electrolitos ante los cuadros diarreicos y en realidad es importante recordar que la mayoría de infecciones son autolimitadas. Pero en casos severos, en donde tenemos a pacientes inmunocomprometidos o con una enfermedad prolongada, se indican el uso de antibióticos, de antibacterianos. Tenemos aquí a los macrólidos como la acitromicina o eritromicina como tratamiento de elección. Y un punto crítico que siempre debemos recordar es que existe alta resistencia a las fluoroquinolonas. Por ello, se debe evitar el uso de ciprofloxacino empírico
por esta resistencia a las fluoroquinolonas. En prevención, las medidas son claras. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Cocción completa de aves, número 1. Número 2, evitar contaminación cruzada. Número 3, pasteurización de lácteos. Y número 4, higiene adecuada en manipulación de alimentos. Entonces, estas pequeñas acciones domésticas comunes del día a día pueden prevenir una de las principales causas de diarrea bacteriana en el mundo. Muy bien, entonces hemos visto que Campylobacter jejuni no es simplemente una bacteria intestinal más. Es un patógeno zoonótico altamente adaptado, con movilidad especializada, con adhesinas específicas y con toxinas capaces de alterar el ciclo celular. Y además, hemos visto que tiene una capacidad única para inducir fenómenos autoinmunes mediante el llamado mimetismo molecular. Entonces, es una bacteria que produce diarrea inflamatoria, pero su impacto clínico va más allá del intestino. Si entendemos su estructura microbiológica, vamos a poder comprender su invasión. Y si comprendemos su inmunología, podremos entender sus complicaciones. Llegamos entonces así de esa manera al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Te invito a suscribirte a este canal, deja tus preguntas en la sección de comentarios, no te olvides de darle me gusta a este video y de compartirlo con tus colegas, con tus compañeros. Hasta el próximo patógeno.